Muy buenas noches a todos. La Sociedad Astronómica de México les da la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan en Facebook Live y en nuestra plataforma de Zoom. El día de hoy felicitamos a las mujeres ya que esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y la Sociedad Astronómica de México nos celebra dando completa y total apertura a las mujeres como parte de la comunidad científica, siempre apoyándonos e impulsándonos. Desde sus orígenes, donde el Refugio González García funge como secretaria del primer consejo directivo de la SAM hasta hoy, donde las mujeres hemos sido recibidas y atendidas sin distinción y siempre con respeto y otorgando el lugar que merecemos. Qué mejor que celebrar toda la inclusión científica con la participación de una mujer brillante que nos demuestra que las nuevas generaciones de mujeres son fuertes y preparadas. Mónica Ortiz Álvarez es mexicana y forma parte del programa de neurociencias de la Universidad de Harvard. Tiene una diversa formación en astrobiología por la Universidad de Edimburgo y la Fundación de Ciencias Planetarias en Chile, así como en diversas participaciones en cursos de nanotecnología, al igual que una certificación en microscopía de fuerza atómica por Park Systems. A nivel internacional, es miembro de diversas asociaciones de institutos como The Mars Society, Space Generation Advisory Council y es Student Space Ambassador en The Mars Generation. Forma parte del Instituto de Astrobiología de Colombia ligado a la NASA. Está por recibir la certificación de robótica aplicada impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa el programa de AEXA, Empresa Espacial Mexicana, ligada a la Agencia Espacial Mexicana, en la cual lleva 2 certificaciones obtenidas hasta el momento. Actualmente trabaja para el gobierno del estado de Oaxaca y está próxima a certificarse como una de las educadoras especiales por parte del Space Center Houston NASA. Y con esta gran trayectoria le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Mónica. Adelante y gracias por darnos esta gran oportunidad transmitiéndonos tu conocimiento. Gracias, Ma. Ok, ¿me dicen si ya se está viendo? Sí, Moni. Sí, Sí, ok. muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, en esta noche vamos a hablar realmente de la astrobiología y si hay algún lugar como el hogar. Básicamente nos tendemos a preguntar si realmente nosotros somos únicos y el por qué realmente somos únicos. Para el inicio de esta plática sí les pido que las preguntas sean al final y si hay niños presentes les voy a dar preferencia a ellos durante el trayecto de la plática, por favor. Bueno, la imagen con la que comienzo es un exoplaneta, propiamente una supertierra, llamada Kepler 452b, que se encuentra en la constelación Cygnus. Realmente la astrobiología se enfoca en el origen, la evolución y la distribución de la vida, ya sea en nuestro planeta, en nuestro sistema solar y en nuestros exoplanetas o exosistemas planetarios. Bueno, básicamente nosotros tenemos que entender en la astrobiología por qué realmente es que se originó, qué procesos llevó todo este origen de la vida y cómo sería la posible habitabilidad exoplanetaria. Para esto, la astrobiología está muy en relación con lo que es la astronomía, ingeniería, biología, geología y un sinfín de ciencias. Pero nosotros propiamente pues vamos a estudiar los parámetros astronómicos. Bueno, ¿por qué puse esta imagen al inicio? Lo que es una supertierra, para los que no lo sepan, es un planeta con masa mucho mayor a la que es la Tierra. Su rango de masa está entre lo que es la Tierra y Neptuno. Propiamente Kepler 452b va a tener 60% de más masa que la Tierra, y nosotros en astrobiología tenemos los ojos en este exoplaneta debido a los parámetros astronómicos que tiene. Lo que es el periodo de órbita realmente, solamente se diferencia nuestro planeta por 20 días. Eso lo coloca en una zona habitable bastante buena y por lo que estamos viendo, pues realmente está orbitando una estrella muy similar a nuestro Sol. Todos estos parámetros en astrobiología nosotros tomamos en cuenta para poder realmente decir qué tipo de habitabilidad podría tener un exoplaneta. Y vamos a comenzar con un poquito de historia de la astrobiología. Propiamente nuestro padre de la astrobiología fue Giordano Bruno o Filippo Bruno.
este gran personaje realmente aparece en la época del Renacimiento, es un astrónomo y muy estudiado realmente, y pues la verdad, como todos los grandes en esas épocas, pues llegó a sufrir una muerte algo trágica, mas sin embargo, a pesar de todo eso, él empezó a hacer algo parecido a la divulgación. Él ideó bastantes teorías y una de sus teorías principales fue que él decía que nosotros somos un planeta girando alrededor de una estrella y que él pensaba que si como nosotros éramos realmente únicos, realmente podría haber otro tipo de inteligencias. Entonces, para esa época, pues básicamente era herejía ir en contra de los pensamientos religiosos, así que lo condenó la Santa Inquisición Romana a la hoguera. Y pues así pereció el padre de la astrobiología, mas sin embargo nos dejó un legado muy grande. Otro de los grandes en astrobiología y en astronomía, por supuesto, fue un astrónomo que todos conocemos, que fue William Herschel. Él fue un astrónomo y uno de los principales descubrimientos que tuvo fue Urano. Herschel realmente fue bastante importante también en este lado de la astrobiología, debido a que él le encantaba realmente visualizar las lunas, en especial la luna Mimas de Saturno, la cual él decía que los cráteres, lo que nosotros conocemos como cráteres, para él no lo eran. Para él eran pequeñas sombras realmente donde habitaban una civilización denominada por él los lunares. Entonces, tanta fue su influencia en este pensamiento, que le llegaron a poner al cráter de esa luna, le llegaron a poner el cráter Herschel. Y Giovanni Schiaparelli fue un astrónomo y también fue historiador. Esto es muy, muy chistosa, esta historia de él, porque él fue el primero en observar una extensa red de canales en Marte. Todavía él los dibujó y pues bueno, él quiso dar a descubrir lo que él había encontrado. Y pues realmente fue un error de traducción lo que pasó en toda esa época, porque cuando publicaron su trabajo, pues la traducción decía que él afirmaba que esos canales habían sido construidos artificialmente, que no eran de origen natural. Entonces en esa época, pues todo el mundo decía, no, yo estoy seguro que hay vida en Marte. Y ahí empezó todo eso de los marcianos y precisamente varios astrónomos, como son Percival Lowell, este es un astrónomo también reconocido de la época que se centró tanto en eso, en demostrar que efectivamente en Marte había vida inteligente, que se pasó toda su vida así. Y bueno, nosotros en astrobiología tenemos diversos enfoques y diversas problemáticas. Uno de los enfoques para la astrobiología pues es precisamente qué es la vida. Hasta el día de hoy no tenemos un concepto exacto de qué es la vida. Pero muchos me estarán preguntando, bueno, Mónica, ¿sabemos las características de un ser vivo? Sí, sí las sabemos. Mas, sin embargo, muchos objetos inertes realmente tienen ciertas características, lo que nos impide a nosotros tener un concepto bastante específico de lo que es la vida. Es más, ni la NASA ha logrado tener un concepto de qué es la vida. Entonces estudiamos el origen, la evolución y la distribución de todos estos procesos que tuvieron que llevarse a cabo, desde la formación de los sistemas planetarios hasta la actualidad. Obviamente estos son temas bastante extensos, pero vamos a tratar de abarcarlos. Una de las problemáticas mayores en la astrobiología, pues precisamente es identificar lo que es lo geológico de lo vivo. ¿Cómo un astrobiólogo podría identificar esto? O sea, si a nosotros nos mandan una imagen, podríamos ver distintas formas amorfas, pero el problema realmente radica en afirmar y sostener la afirmación de que efectivamente lo que estamos observando es ya sea biológico o geológico. Entonces, ese es un problema bastante grande en astrobiología. Y pues todos estos enfoques pues se basan básicamente en que nosotros vamos a tratar de descubrir nuestros propios orígenes y cómo fue esa evolución en nuestro planeta para poder buscar exoplanetas, ya sea basados en lo que nosotros conocemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los exoplanetas, o a lo mejor quizá otras formas de vida que podamos llegar a encontrar. Ojo, no hemos encontrado hasta ahorita evidencia, pero si llegamos a encontrar, podríamos tener en cuenta también que estas formas de vida, pues no siempre no siempre van a ser como nosotros. Por eso existen químicas alternativas, pero pues eso
Propiamente lo veremos en la segunda parte de esta conferencia. Y aquí está uno de los problemas principales en astrobiología. Esta imagen es de un meteoro que realmente se cree que cayó en la Antártida, es el ALH 84001 y se presume que es de Marte porque los científicos encontraron en él rastros de un isótopo, que es el N15, que está en las cantidades similares a lo que es la superficie marciana. Realmente, pues también el encontrar este meteoro realmente en la Antártida, pues apoya un poco la teoría de la panspermia, que ahorita vamos a ver realmente que es esta migración exoplanetaria, de un planeta a otro, básicamente. Y pues en esta imagen podemos observar, y la mayoría me podrá decir, bueno, Mónica, yo estoy viendo aquí un pequeño especie de gusano, se podría decir. Ajá, sí, sí se ven así formas, pero la cosa o el problema principal pues es relativamente afirmar que efectivamente es una forma biológica y no parte de un silicato o geológica principalmente. ¿Y cómo inicia todo este recorrido por la astrobiología? Bueno, iniciamos con una nube fría y densa compuesta principalmente por moléculas de hidrógeno, de helio y polvo. El polvo, sí, hay polvo en el espacio, contiene granos de silicato, compuestos o materiales ricos en carbono, hierro, y todo esto, lo que son las moléculas de hidrógeno y helio, empiezan que regularmente viajan a unas velocidades bastante rápidas, se empiezan a ralentizar. Y cuando se ralentizan, se empiezan a concentrar por medio de la gravedad, se empiezan a contraer y el polvo a su vez también se empieza a contraer. Y no solo eso, sino también va a empezar a girar en forma de espiral alrededor y va a crear una estructura en forma de disco alrededor de un objeto masivo que viene siendo el origen de la protoestrella. Este objeto, o bueno, esta forma realmente que empieza a tener tanto las moléculas de hidrógeno y helio, como el polvo condensado, es decir, el gas y el polvo, cuando se empiezan a condensar y van realmente haciendo esa forma en espiral alrededor de lo que es la protoestrella, esa forma tiene forma de disco y se le conoce como disco de acreción o disco circunestelar. Bueno, en estas nubes moleculares tenemos distintas características. Tenemos presencia de lo que son hidrocarburos. Sí, en estas nubes se forman lo que son o son las precursoras de los hidrocarburos, es decir, moléculas de hidrógeno y carbono, propiamente que van a ser las precursoras para formar lo que es algunos bloques de la vida y precisamente material genético como ARN. Nosotros tenemos hipótesis del ARN que se las voy a explicar un poquito más adelante y principalmente encontramos átomos de carbono ionizado que vemos en la imagen. Las pequeñas manchas color amarilla son los átomos de carbono ionizado y estos principalmente encontramos en estas nubes moleculares átomos de carbono 4. Estos átomos de carbono 4 nos van a servir como parámetro para identificar si una estrella es una estrella caliente o una estrella fría, es decir, la temperatura de la estrella o de la protoestrella que se está formando. Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí y podemos visualizarnos en el espectro electromagnético en el rango de infrarrojo aproximadamente. Y más o menos esta es la estructura del disco que se va a formar de toda esa condensación, se podría decir, esa conglomeración del gas y el polvo, y va a empezar a girar alrededor de lo que es una estrella. Propiamente, cabe mencionar que al menos en nuestro sistema solar, la estrella, nuestra estrella que es el Sol, es un remanente de enana blanca. Y aquí tenemos los discos de acreción que están formados efectivamente por polvo y gas alrededor de este objeto masivo y los encontramos alrededor de los agujeros negros y también en estrellas jóvenes. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Qué es el fin de todo esto? Bueno, cuando la nube molecular colapsa, empieza todo un proceso de fusión nuclear. Y esa fusión nuclear que realiza esta nube molecular va a crear la protoestrella. Para nosotros, para hacer, digamos, una estrella que se deje de contraer, tiene que pasar por lo menos en un estado de transmutación de hidrógeno a helio a 10 millones de grados, y decimos que el núcleo de esta estrella deja de contraerse a partir de los 40 millones de años. Entonces, este es el tiempo, el lapso que tarda en transmutar lo que es, o digamos, de convertir el hidrógeno en helio para producir energía.
para que nosotros podamos visualizar realmente lo que es estas estructuras de disco y la estrella, es decir, diferenciarlas y no verlas como uno solo, deben pasar alrededor de 100.000 años para que podamos diferenciar estas ambas estructuras. Pero ¿cómo sabemos cuando los planetas se están formando en un disco? Yo me he puesto a pensar mucho eso y pues en varias investigaciones se llega a una conclusión que es debido a los espirales y los huecos. Y aquí vamos a ver realmente cómo es esa formación paso a paso. En las imágenes superiores, en la superior izquierda, podemos ver cómo realmente es casi uniforme o semi-homogéneo ese disco. Cuando un planeta se empieza a formar propiamente, lo que va a hacer es que la gravedad de un planeta va a empezar a deformar esa estructura de disco en forma de espirales. Cuando nosotros vemos espirales en los discos protoplanetarios, significa que es porque un planeta está formándose en ellos. Cuando el planeta empieza a crecer, nosotros vamos a ir viendo esos mismos espirales, pero con unos huecos mucho mayores, como lo son en las imágenes inferiores. Y posteriormente, cuando ya sabemos que un sistema planetario se formó, vamos a tener solamente un remanente de lo que es el disco protoplanetario, es decir, lo que son los puros residuos de todo este sistema planetario, y lo podemos visualizar en la imagen inferior derecha. Los planetas se forman a partir de menos del 1% de la masa de este disco. Realmente estos planetas se forman debido a colisiones, y el gas va a ayudar a unir las partículas que están en estado sólido, y estos van a formar en conjunto grupos de polvo, los cuales a su vez forman los guijarros, que son los predecesores a los planetesimales, y van a ser rocas mucho más grandes que van a permitir realmente formar estos planetesimales y posteriormente los planetas. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la colisión, más o menos, de cómo estos planetesimales empiezan a chocar entre sí, y vemos aquí el disco remanente de este sistema. Los planetas gigantes se van a formar especialmente en las zonas del disco fría. Se forman primero que los de tipo rocosos o de tipo interno. ¿Por qué? Porque existe gran cantidad de gas. Entonces el gas nos va a ayudar a formar estos, que principalmente son gigantes gaseosos, como su nombre lo dice. Realmente estos van a ser la combinación de hielo y polvo, se van a juntar, y tenemos que la literatura nos dice que Júpiter y Saturno fueron los primeros en formarse. Aproximadamente tardaron 10 millones de años. Básicamente eso es muy poco en cuestiones planetarias. Y los planetas de tipo rocosos pues son básicamente los que habitamos nosotros, o los planetas interiores, como son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos se forman en la zona más cálida, es decir, la zona más cercana a la estrella, y realmente se van a formar hasta el final de los gigantes gaseosos. Pero esto tiene todo un fin. ¿Por qué? Porque precisamente se forman al final porque hay mucho menos presencia de gas, lo cual realmente nos hace que sean o puedan realmente formarse como planetas rocosos. Y el polvo va a formar una unidad muy fundamental de ellos, porque va a tener lo que son algunos elementos que van a ser vitales para nosotros. ¿Y por qué es importante? Si ya vimos nosotros la formación de cómo es el origen de nuestro sistema, propiamente nuestro sistema planetario. Eso es lo que investiga también astrobiología, cómo fue nuestro origen. Pero en astrobiología nos centramos sobre todo en zonas habitables. A esta zona habitable se le va a conocer como zona Goldilocks o zona de ricitos de oro. Entonces, ¿por qué de Ricitos de Oro? Bueno, para los que no sepan, Ricitos de Oro es un cuento, y realmente se le llamó así a esta zona porque en ese cuento sale realmente la premisa de que le dieron a escoger diversos objetos a Ricitos de Oro, y ella siempre se iba por los de en medio sin importarle los de los extremos. Entonces es por eso que se le denomina zona habitable, o incluso vamos a encontrar en algunas referencias como planetas Goldilocks, que se refiere a planetas propiamente que están dentro de esta zona habitable. Nosotros tenemos que visualizar qué tipo de estrella está en los sistemas realmente. Incluso en los sistemas exoplanetarios tenemos que visualizar primero qué tipo de estrella es. Si es una estrella caliente, como la parte superior, el diagrama superior, que es propiamente la estrella color azul, es una estrella masiva,
podríamos poner de ejemplo que es una estrella tipo O. Realmente estas son muy masivas y la zona habitable, es decir, la zona de color verde, va a estar mucho más lejos de la estrella precisamente porque esta expide demasiada energía y la zona habitable nos va a ayudar a nosotros o es la zona en la que nosotros tenemos temperaturas adecuadas para poder tener agua en estado líquido. En la parte del medio vemos nosotros lo que es un sistema planetario muy similar al nuestro. Pongamos que es nuestro sistema solar, realmente podemos observar que la zona habitable realmente el rango está casi en medio, no varía mucho. Y en las estrellas de tipo frías, las estrellas frías, podríamos poner que son enanas M. Bueno, estas enanas o estas estrellas frías, realmente la zona habitable las tienen mucho más cerca de la estrella, precisamente porque no irradian tanta energía. Entonces, para que el agua esté en estado líquido, pues tiene que estar más cerca de ellas. Nosotros tenemos que fijarnos en todo esto, en astrobiología y en astronomía, para determinar la habitabilidad de un planeta. La zona habitable tiene un rango de 0,84 a 1,67 unidades astronómicas, lo cual una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. Y aquí tenemos un video. Realmente es un video sin sonido, así que no se preocupen. Y vamos a poder ver un poquito más a definición estas zonas. Aquí la primera imagen pues es una zona parecida a nuestro sistema solar. Tenemos la imagen superior, que es realmente de una estrella fría, y de una estrella caliente, disculpen, y la imagen inferior, que es una estrella fría. Y básicamente esto es como trabajan las zonas. ¿Y qué parámetros nosotros de astronomía tenemos que realmente abocarnos para la búsqueda de esta vida en astrobiología? Nosotros tenemos que tener en cuenta diversos parámetros para determinar que un mundo, que un exoplaneta sea realmente potencialmente habitable. Primero, tenemos que visualizar qué tipo de estrella es. En astrobiología nos van a importar principalmente 3 tipos de estrella, que es la estrella tipo G, que es propiamente las estrellas como nuestro Sol es una estrella tipo G, las estrellas tipo F y tipo K. ¿Por qué? A ver, Mónica, ¿pero por qué me estás diciendo que realmente tenemos que abocarnos en esas estrellas en astrobiología? Hay muchas, mas sin embargo, estas nosotros las vamos a considerar porque tienen vidas prolongadas, es decir, su rango de vida media pues es de miles de millones de años. Y eso es vital para el desarrollo realmente de todo el proceso biótico en un planeta. Un planeta realmente nosotros tenemos que valorar mucho la vida porque efectivamente tarda muchísimo tiempo que se empiecen a formar los primeros organismos. Entonces tenemos que determinar que esté dentro de estos tipos de estrella para poder tener ese rango de todo ese procesamiento biótico en los exoplanetas. Tenemos que determinar que estén en una zona habitable, es decir, dependiendo qué tipo de estrella encontremos, pues vamos a tener las zonas habitables y regularmente estos tipos de estrellas G, F y K van a tener temperaturas aproximadamente de 5.000 a 7.000 grados Kelvin, que pues regularmente no varían mucho entre las tres, entonces por eso se consideran incluso más estables. Nosotros tenemos que tener en cuenta la rotación. Si un planeta pues rota muy lento, eso va a significar un descenso de temperatura realmente muy drástico de un lado del planeta mientras del otro le esté dando como la luz de esa estrella. Entonces no podemos realmente tener planetas con rotación lenta debido a los grandes cambios de temperatura. Y hay planetas incluso que tienen una rotación de 5 horas. Entonces esto es casi imposible tener un tipo de vida que se pueda desarrollar en estos entornos de así como súbitos de cambios de temperatura, tanto que lleguen a 5 horas, no, eso es muy poco probable. Entonces tenemos que fijarnos bien en esos parámetros, al igual que en la inclinación. Y aquí esta inclinación viene muy dado el parámetro en relación con las lunas. Si un exoplaneta no posee lunas, es un exoplaneta que no es capaz de regular sus climas que vaya a tener dentro de su atmósfera. Entonces, la inclinación a nosotros nos la da nuestra luna, que se llama Selene, y nuestra luna nos va a permitir esta inclinación para que tengamos los cambios de estaciones.
realmente la luna nos va a servir también para regular las mareas, los climas y todos los procesos bióticos que se llevan tanto en el mar por medio de las mareas. Ok, en la Tierra tenemos que el eje promedio es 23 grados, no más. Y anteriormente la luna estaba, no sé por qué razón, realmente no se sabe todavía, pero se presume que nuestra luna se podía visualizar aproximadamente entre un 10 a un 20% más cerca. Entonces, realmente hay imágenes que podemos ver, incluso humanos, que son como de artista, y vemos una luna gigantesca. Bueno, pues realmente no están tan fuera de lugar, aunque nosotros pensemos que es ficción, porque la luna se veía mucho más cerca anteriormente, cuando recién la Tierra se formó. Por alguna razón que desconocemos los científicos, pues se empezó a alejar al grado de que la vemos ahora en el cielo, pero anteriormente era mucho más cercana. Y la atmósfera, esto es muy, muy importante que un planeta tenga atmósfera, digamos que no tan delgada. ¿Por qué? Ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Marte. Marte tiene una atmósfera que es 1.2% realmente nada más de lo que es toda nuestra atmósfera. Es una atmósfera muy, muy delgada, pero esto tiene mucho que ver también por la presencia del campo magnético. Sí, el campo magnético pues realmente está alterando en Marte lo que es esta atmósfera, la está haciendo mucho más delgada porque es muy débil el campo magnético. Entonces, realmente nosotros tenemos una atmósfera un poco densa que nos permite realmente poder tener incluso los océanos, nos permite tener climas, intercambios gaseosos y nos va a regular incluso las temperaturas. Por eso es importante visualizar en un exoplaneta qué tipo de atmósfera tenemos y también los componentes, los elementos que haya en ella. La órbita. Bueno, los periodos orbitales pues suelen variar mucho en los exoplanetas. Por ejemplo, no queremos un exoplaneta que tarde años en darle la vuelta a su estrella, porque eso significaría que está muy, muy alejado de lo que es la zona habitable. Entonces necesitamos una órbita similar a nosotros. Como les comentaba del inicio, la primera imagen que fue el Kepler 452b, ese realmente se diferencia nada más en 20 días de lo que es el periodo orbital alrededor de la estrella, que es el Sol de nosotros en la Tierra. Entonces, realmente eso es bastante aceptable porque tiene entonces este parámetro similar al nuestro. Entonces, estos son algunos parámetros que realmente vamos a tomar en cuenta de lo que es astronomía en la astrobiología para la búsqueda de exoplanetas. Y la pregunta del millón, ¿qué es la vida? Aquí si alguien me lo dice, bueno, es el genio de todos porque no existe todavía. Pero bueno, tenemos características en las que podemos determinar qué es un ser vivo. Un ser vivo realiza metabolismo, es decir, tiende a transformar su energía de otra, o sea, tiende a transformar su energía para producir incluso su propia alimentación, para regularse internamente, es la suma de todas las reacciones dentro de ese organismo. Tiene homeostasis, es decir, tiene que tener un equilibrio interno para realizar óptimamente todo su funcionamiento. Va a darse a crecer, si un ser vivo realmente crece, tiene que desarrollarse, tiene que reproducirse, es decir, tiene que tener la capacidad de replicación, tiene que evolucionar. En tanto más se reproduzca, más su genoma va a ir evolucionando y posteriormente se va a ir adaptando a los cambios que haya en el medio. Pero bueno, si ya me estás diciendo que estas características que son de los seres vivos propiamente existen, ¿por qué no se puede realmente formular bien lo que es un concepto de lo que es la vida? Bueno, porque hay diversos tipos de materia o elementos que realmente tienen estas características y sin embargo no se consideran vivos. Un ejemplo, aquí tenemos en la imagen superior derecha, vamos a tener lo que son una especie de cristales. Propiamente esos cristales son sal, la sal común que tenemos. Incluso si queremos hacer el experimento, podríamos hacerlos. La sal tiende a crecer, tiende a tener un metabolismo porque se tiene que transformar, tiene que realizar una reacción química para poder llegar a ese estado. Y también tiene que mantener su homeostasis para mantener la forma que tiene de cristales. Entonces, si realmente la sal está realizando este tipo de características, más no las demás, pues no puede entrar como ser vivo. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente en este tipo de conceptos. También tenemos lo que es un ejemplo
de un árbol. Creo que todos estamos de acuerdo que un árbol es un ser vivo. Sí, pero ¿qué pasa si a lo mejor ese árbol a mí me estorba en mi entrada y decido cortarlo, decido talarlo, seguirá siendo un ser vivo? Muchos me podrán decir, bueno, sí, porque vuelve a crecer, pero supongamos lo corto y voy de grosera y le enciendo fuego. ¿Seguirá siendo un ser vivo? Yo creo que no, porque ya no realiza las demás características de los seres vivos. Más sin embargo, si yo le prendo fuego a ese árbol, va a metabolizar, se va a transformar en energía. Entonces es por eso que es muy difícil determinar un concepto de lo que es vida realmente. Y para eso realmente utilizamos dos conceptos. El primer concepto es la autopoiesis. La autopoiesis es un concepto chileno que fue acuñado realmente por un biólogo chileno y nos dice que un organismo realmente es la capacidad de un organismo para adaptarse a su medio interno y poder replicarse, poder hacer replicación. Entonces, podríamos decir que se consideraría ser vivo o la vida podría ser autopoyética porque nosotros tenemos la capacidad de replicarnos y de mantener una estabilidad en nuestro medio interno. Entonces, la NASA nos brinda a nosotros un concepto de vida, que es lo más cercano que tenemos hasta ahora, y dice así: vida es un sistema químico autosostenible. Entonces, basados en este concepto y la autopoiesis, podríamos decir que vida es un sistema químico autopoyético que contiene un genoma y es capaz de experimentar evolución darwiniana. La evolución darwiniana básicamente es selección natural. Bueno, este es el concepto que nos da la NASA, mas sin embargo hay que tener en cuenta que podríamos tener muchos conflictos con esto, porque tenemos aquí en la imagen inferior derecha una imagen de lo que es un virus. Un virus posee realmente una membrana. Un virus posee material genético, pero más sin embargo no se considera vivo porque no tiene la capacidad de replicarse. Entonces, es por eso que es muy complicado tener realmente lo que es la vida, el concepto de vida. ¿Y cómo nosotros vamos a poder determinar qué condiciones existían en la Tierra primitiva? Bueno, nosotros tenemos algo que se conoce como registro de rocas. Este registro geológico, registro de rocas, realmente nosotros a partir de él pudimos averiguar que había existencia de zircón. El zircón es un elemento que tenemos en esta parte, esta imagen de acá, la superior derecha, es el zircón. El zircón va a ser el mineral más antiguo encontrado y precisamente este mineral se desarrolla o se produce en presencia de cuerpos de agua. Entonces, si nosotros encontramos zircón que data aproximadamente de 3.900 millones de años, quiere decir entonces que probablemente hubo cuerpos de agua. No sabemos por qué, pero el registro geológico no miente. Encontramos también sílex, y este sílex también es un mineral que se desarrolla precisamente en presencia de agua. En este sílex adentro encontrar los astrobiólogos presencia de arqueas o archeas. Las archeas forman un dominio de la clasificación de los seres vivos que les voy a explicar más adelante, y estas arqueas tienen la cualidad de ser organismos extremófilos. Son extremófilos, se adaptan a ambientes que para nosotros o para un ser vivo común son súper extremos para subsistir. Y encontramos que realmente datan aproximadamente de hace 3.500 millones de años. Y aquí están más o menos los ejemplos de lo que son las arqueas. También encontramos estromatolitos, realmente, que son producidos o son los productos de las cianobacterias. Y para los que nos gusta la playa, si alguno ha ido a Bacalar, bueno, y probablemente ha pisado este tipo de superficies, pues déjeme decirles que lo que estaba pisando eran los estromatolitos condensados en sólido. Entonces los estromatolitos para nosotros son muy importantes porque fueron los primeros o los principales formadores de todos los arrecifes en todo nuestro planeta. Y las cianobacterias son las primeras bacterias en realizar fotosíntesis oxigénica en nuestro planeta. Entonces, encontramos nosotros presencia de estos estromatolitos por primera vez en la bahía de Shark Bay en Australia. Pero ¿cómo
nosotros, a ver, ya me estás hablando que encontramos todo eso, pero una duda que a mí me emerge es cómo los astrobiólogos pudieron determinar que efectivamente no eran simples silicatos, sino que realmente eran algún tipo de microfósil. Bueno, se usaron distintas técnicas que precisamente los instrumentos del nuevo rover Perseverance tienen incluidos. Una de las técnicas más comunes en astrobiología que se utiliza es la fluorescencia de rayos X, que está adicionada en el rover Perseverance al instrumento Pixel, que es rayos X a alta precisión. Entonces, en base a eso, nosotros pudimos determinar la presencia de estromatolitos en nuestro planeta. Y aquí están los primeros estromatolitos presentes en lo que son los arrecifes. Estos son los arrecifes de estromatolitos. Y bueno, pasamos a una parte muy, muy interesante y algo controversial, porque hay demasiadas investigaciones, más aún no sabemos realmente, es muy difícil predecir algo que pasó hace miles de millones de años cuando no había ni un ser existente. Entonces, hay cosas que el registro geológico propiamente no nos puede decir. Hay lagunas, se podría decir, en toda nuestra historia que tenemos que predecir en base a lo que tenemos. Entonces, esta imagen es una ilustración de lo que fue la protoatmósfera. Esta no es una fotografía, no, es una ilustración por un artista que realmente se puede encontrar el artículo en Astrobiology Magazine. Realmente es un sitio muy, muy bueno, muy interesante de astrobiología. Y este artista plasma que nuestro planeta se vio así debido a que la atmósfera era muy densa, debido al alto vulcanismo que había en ella. La protoatmósfera se forma justo después de que se forma este sistema planetario en pañales, se podría decir. Se forma la protoatmósfera aproximadamente 50 millones de años después de acabar de formarse el sistema. Y esta protoatmósfera realmente se ve así el planeta porque se condensan todos esos gases alrededor del mundo, y eso hace porque tenemos alta presencia de vulcanismo y era un infierno, se podría decir. O sea, era totalmente estéril en esa época la Tierra. Pero nosotros tenemos que unos cuantos miles de años después empezamos a tener presencia de corteza. Nosotros teníamos una corteza rica en magnesio y en otros minerales, y también nosotros sabemos que teníamos una corteza por la presencia de circones que datan aproximadamente de hace 3.900 millones de años. Teníamos corteza, teníamos protocontinentes, pero no teníamos tectónica de placas. Y eso es muy interesante. ¿Teníamos campo magnético? No se sabe. Realmente es muy incierto poder entender si teníamos en un inicio en esta protoatmósfera tener campo magnético. El campo magnético se forma a partir de 3.400 millones de años. Era un campo magnético mucho más débil, en un 70% más débil, y se da realmente porque el núcleo de la Tierra empieza a tener un efecto que se le conoce como efecto dínamo. Ese efecto dínamo hace que este núcleo de alguna forma adquiera energía y se eleven las temperaturas del núcleo de la Tierra. Si llegaron a elevar entre 4.000 y 6.000 grados Kelvin para poder producir este campo magnético, y las presiones también se elevaron. Alrededor teníamos de presión en esa época 140 gigapascales de presión en el solo núcleo de la Tierra. Entonces se crea el campo magnético, y ese campo magnético es vital para nosotros debido a que desvía lo que son los vientos solares, permite realmente que nuestro planeta retenga de cierta forma esa agua junto con la atmósfera, protege la atmósfera, es decir, es como nuestro escudo protector. Aparte también tenemos el ozono, pero en esa época no había ozono. ¿Por qué? Porque era un planeta mucho más cálido y realmente era una atmósfera muy densa en presencia de gases volcánicos, y el ozono básicamente es otro proceso muy diferente que les iré explicando. Los océanos eran mucho más ácidos y mucho más cálidos. La temperatura era amplia. Realmente tenían de 131 grados a aproximadamente 185 grados centígrados de temperatura. No teníamos placas tectónicas, pero sí teníamos protocontinentes. Entonces, quiere decir que al no tener placas tectónicas, no teníamos una rotación geoquímica, es decir, no podíamos realmente pues tener otro tipo de esta rotación. Era la atmósfera abundante tenía muchísimos elementos en abundancia, entre ellos el nitrógeno, el hidrógeno, etc.
pero principalmente nos vamos a enfocar en el dióxido de carbono, en las moléculas de agua molecular, en lo que es monóxido de carbono y en lo que es metano. Propiamente vemos que tenemos dos de los gases principales, se podría decir, del efecto invernadero. Y eso va a ser sumamente importante. Y les voy a explicar por qué. La Tierra hace millones de años, hace 1.000 millones de años, realmente esta es una imagen, una representación de la Tierra cuando recién se había formado. Nosotros vemos que hace 4.500 millones de años éramos un planeta rico en magnesio. Actualmente el magnesio se encuentra principalmente en cantidades más reducidas en lo que es el manto y la corteza. Nosotros éramos ricos en magnesio y las manchas naranjas que podemos ver en la época del Arcaico temprano en la Tierra, esas manchas naranjas son propiamente los protocontinentes. Entonces, vemos el agua color verdosa debido a la alta presencia de iones de hierro que había en esa época. Conforme empezó a hacer una evolución, empezaron distintos cambios en la atmósfera, pues obviamente empezaron a aparecer las primeras bacterias y entre ellas pues aparecieron propiamente las cianobacterias que se encargaron como de oxigenar, de limpiar toda esa agua realmente, llegando a la conclusión de cómo nos vemos hoy en día en nuestro planeta. Y esta imagen lo que quiero que capten es que a partir de los 3.000 millones de años, nosotros empezamos a tener tectónica de placas. No antes, hasta los 3.000 millones de años. Y bueno, nosotros teníamos en nuestro planeta primitivo distintos tipos de fuentes de energía, como eran los volcanes, los rayos ultravioleta del sol y algunos meteoros que caían, porque pues en esa época pues había constantes bombardeos. Entonces, estas fuentes de energía van a reaccionar con los compuestos atmosféricos, como es el nitrógeno molecular, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y moléculas de agua dispersas en la atmósfera. Entonces crean reacciones junto con la atmósfera y en los océanos primitivos y de esas reacciones nacen las primeras moléculas biológicas realmente que tenemos nosotros en la Tierra. Para esto nosotros tenemos distintos tipos de hipótesis. Tenemos dos de las más conocidas, o tres, perdón, de las más conocidas y de las principales, que es la hipótesis del sol amarillo tenue. Esta hipótesis nos habla de que cuando realmente la Tierra se formó, el sol era en brillo, en energía, irradiaba muchísimo menos, aproximadamente de 20 a 30% menos de lo que hoy en día irradia. Para esas condiciones, realmente el sol no alcanzaba a ser una fuente energética. Entonces aquí actuaron mucho lo que son los gases de efecto invernadero, propiamente el dióxido de carbono y el metano, porque en esa época, pues la Tierra tuvo diversas glaciaciones, diversos estadios de bolas de nieve. Entonces, pues propiamente éramos básicamente una bola de nieve porque el sol no nos llegaba a irradiar la suficiente energía. Entonces, estos gases de efecto invernadero lo que hacen es empezar a calentar el interior de la Tierra y pues derritieron básicamente todo el hielo que había, dándole paso a los primeros océanos, en los cuales posteriormente, debido a diversas reacciones, pues se empezó a generar las primeras moléculas o las protomembranas. Bueno, tenemos también la hipótesis del bombardeo tardío, que aproximadamente data ese bombardeo de hace 4.100 a 3.900 millones de años. Ese bombardeo tardío propiamente fue resultado del choque de la colisión de planetesimales externos a nuestro sistema solar. Pero cuando estos planetesimales externos chocaron, pues básicamente nos arrollaron, o sea, los que nos dieron primero fueron a los planetas interiores. Entonces todos los planetas interiores pues fuimos bombardeados. Y de hecho la Luna pues todavía tiene vestigios de ese bombardeo. En ese bombardeo, pues propiamente la Tierra volvió a ser un infierno como antes, y pues después de ese infierno, pues se congeló a menos 100 grados centígrados. ¿Cómo fue que esto pasó? Bueno, teníamos todavía la presencia de esos gases de efecto invernadero, entonces empezó un proceso de efecto invernadero y realmente se condensaron todo ese hielo que había, todo ese congelamiento. Y una vez que se congeló, realmente vinieron las primeras lluvias, que se condensó, vinieron las primeras lluvias, realmente creando los océanos.
Entonces, esas son las hipótesis tanto del sol amarillo tenue como del bombardeo tardío. Y el bombardeo tardío va muy en relación con la hipótesis de la panspermia. La panspermia nos habla que nosotros, la vida como la conocemos, viene realmente de la migración que hay de un planeta a otro, es decir, por medio de meteoros, de cometas, etc. Entonces, los meteoros son ricos en lo que son aminoácidos, que son los precursores para los bloques de la vida. Entonces, por ejemplo, les hablaba de la LH84001, ese realmente se cree que pudo haber tenido presencia de diversos aminoácidos. Y precisamente uno de los bloques fundamentales, digamos el precursor de los bloques de la vida, pues son los aminoácidos. Y algunos aminoácidos se encontraron en el meteorito de Murchison, que es propiamente una condrita carbonácea, realmente, en la cual se encontraron aminoácidos tanto biológicos como no biológicos. En ese meteorito encontramos lo que es glicina y alanina, que son aminoácidos, y realmente encontramos lo que es isovalina, que es un tipo de aminoácido que no es de origen biológico. Para esto nosotros en biología tenemos que tener algo que se llama selección y tenemos que tener una concentración y autoensamblaje. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, para nosotros poder formar un ser vivo, tenemos que seleccionar por medio de un concepto que se denomina quilaridad, que es decir, es que las moléculas afines a un compuesto, pues realmente se unan por medio de este autoensamblaje, que es básicamente la unión espontánea, y realmente los bloques de la vida, lo que son los aminoácidos que realmente forman la vida, o vitales, pues realmente se empezaron a conglomerar por medio de esa quilaridad, mientras los que no son de origen, que puedan dar ese origen vitalicio, como lo es la isovalina, pues simplemente no tuvieron esa afinidad y por eso no se utilizaron entre sí. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que van a tener en su estructura un extremo amino, un extremo carboxilo unido a lo que es un carbono central, una cadena lateral R y lo que es un hidrógeno. Entonces, todos estos aminoácidos, lo que son 20 principalmente, los que nosotros como seres vamos a utilizar, las proteínas, los fosfolípidos y los ácidos nucleicos, pues son precursores, los aminoácidos son precursores de estos bloques de la vida. Y los bloques de la vida son estos. Las proteínas se forman a partir de 50 aminoácidos. Y esta imagen de aquí podemos ver lo que son las 4 etapas que tienen estas proteínas. Es decir, las 4, ¿cómo se podría decir? Representaciones que van creando las proteínas conforme van haciendo cierto tipo de reacción. Los fosfolípidos realmente los vamos a encontrar formando lo que son las membranas celulares. Y los ácidos nucleicos pues son básicamente el material genético que nos va a permitir obtener una replicación. Entonces, los bloques de la vida los tenemos que organizar para que podamos formar una molécula compleja o un organismo complejo. Y aquí tenemos la imagen de los fosfolípidos, como realmente vemos, forman las membranas, tienen un extremo hidrófilo y uno hidrófobo, para formar esta protección membranal. Y aquí tenemos lo que son los ácidos nucleicos, que es el ARN y el ADN. Y aquí es lo interesante porque entra una de las hipótesis bastante remarcadas en este ámbito, que es la hipótesis del ARN, del mundo de ARN. Anteriormente los científicos piensan que no hubo ADN presente, que el ADN fue la evolución del ARN. Entonces, si no hubo ADN, creemos que el ARN es una molécula, por tener una sola hebra, fue mucho más versátil de unir con otras moléculas. Entonces, este ARN lo que tiene es una amplia capacidad de autorreplicación. Se puede autorreplicar y es afín a diversos tipos de moléculas. Entonces, eso nos va a dar a nosotros un plus en saber realmente cómo es lo que pudo formar estos enlaces con las células propiamente para crear los organismos. Y aquí vemos la organización de una célula propiamente. Vemos que tenemos proteínas de membrana, que tenemos también en el núcleo, tenemos los ácidos nucleicos, los responsables de realmente este intercambio genético, y tenemos los fosfolípidos, es decir, de esta manera organizamos los bloques de la vida, los bloques moleculares. Y toda esta organización
todo este proceso realmente que lleva a formar un organismo vivo es la que conocemos como química prebiótica, la cual se realiza en medios acuosos. Realmente es el resultado de reacciones químicas y de autoensamblaje. Las reacciones químicas van a ser procesos termodinámicos, los cuales van a necesitar realmente un cambio de estado y no van a ser espontáneos para poder realizarse. Y el autoensamblaje es básicamente la unión de estas moléculas afines espontáneamente. Entonces, gracias a estos dos procesos podemos nosotros formar lo que son organismos vivos. Todos los procesos se formaron en medios acuosos. El medio acuoso, es decir, el agua, por eso es vital en astrobiología encontrar agua en un exoplaneta, porque esto nos va a permitir desarrollar estos organismos. Y vamos a ir viendo cómo podemos nosotros hacer una síntesis de moléculas simples a organismos mucho más complejos. Es lo que vamos a visualizar en esta imagen. Y para esa síntesis o realmente esa conversión necesitamos utilizar algo que se llama metabolismo. El metabolismo es el resultado de la suma de todas las reacciones que ocurren dentro de una célula. Tenemos dos tipos de metabolismo que nos van a interesar muchísimo, que es el anabolismo, que es la síntesis de moléculas simples por medio de energía a moléculas más complejas. Y el catabolismo, que es ahora sí que la desintegración o desnaturalización de moléculas complejas, y también usamos energía o ATP a moléculas más simples. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan estas dos, y tenemos que en la Tierra tenemos diversos tipos de moléculas, como son las moléculas simples, pues precisamente está el metano, el oxígeno, el agua, el amonio y el dióxido de carbono. Y por las moléculas complejas, pues son las que tienen como tal estructuras más complejas. Por ejemplo, los azúcares tienen estructuras cíclicas, que la verdad formarlos es mucho más complejo. Y bueno, en fin, la química prebiótica. Nosotros creemos que en esta química prebiótica se dio principalmente en los respiraderos hidrotermales, propiamente en los fumadores blancos y los fumadores negros. A esta imagen se le conoce como fumador blanco. ¿Por qué? Porque se piensa que realmente la vida surgió en estos respiraderos. Estos respiraderos tienen diversos tipos de singularidades. Una de ellas es que son zonas anóxicas, es decir, no poseen oxígeno, no tienen luz solar. Realmente estos van a estar realmente en presencia, pueden estar estables o no estables, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero su mayor singularidad es que tienen diversos tipos de pH y van a liberar diversos tipos de minerales o de elementos realmente en los que pueden subsistir diversos tipos de organismos. Alrededor de cada respiradero hidrotermal, ya sea fumador blanco o fumador negro, pero en especial los fumadores blancos, van a tener alrededor de 10.000 a 100.000 especies coexistiendo alrededor de ellos. Entonces, nosotros tenemos esta imagen de un fumador blanco. Estos fumadores son peculiares porque se encuentran cerca de las zonas volcánicas y propiamente cerca de las brechas realmente donde están las placas tectónicas. Es decir, son zonas altamente inestables, pero singularmente tienen un pH alcalino. Y nosotros sabemos, como astrobiólogos, que a pH alcalino es más fácil formar las protomembranas celulares que dan origen a las moléculas o a los organismos más complejos. Entonces, el pH actual del agua, actualmente en los océanos tenemos un pH entre 7.5 y 8.4, y eso es un pH alcalino. Entonces, estos fumadores blancos tienen esa cualidad de tener el pH alcalino, y van a liberar realmente diversos tipos de elementos, como son el bario, el calcio y el silicio, a unas temperaturas que van en un rango entre 60 a 464 grados centígrados. En estos respiraderos hidrotermales, en particular los blancos, se cree que los primeros organismos realmente en habitar la Tierra fueron organismos quimiautótrofos, es decir, los organismos que son extremófilos y habitan en zonas realmente de altos minerales. Pero ¿qué cualidad tienen estos quimiautótrofos? Bueno, estos quimiautótrofos se van a recibir su energía o su forma de alimentación de acuerdo a la oxidación de los minerales. Estos se desarrollan principalmente en zonas anóxicas y no necesitan luz solar. Bueno, Mónica, me estás diciendo que aquí se pudo desarrollar esa química, sí,
Pero, ¿qué pasa con la radiación? Porque pues todavía para ese entonces no había capa de ozono, es decir, la radiación estaba bastante fuerte. Bueno, la radiación, se cree que estos respiraderos expedían sulfuros y esos sulfuros realmente hicieron como una especie de capa alrededor de ellos, lo cual evitaba pasar realmente esa radiación. Y tenemos también lo que son los respiraderos negros o los fumadores negros realmente. Estos van a expedir lo que son azufre y sulfuros y van a estar arriba de 400 grados realmente. Estos van a estar en los lechos marinos, se encuentran aproximadamente a 2.000 y 3.000 metros aproximadamente. Y bueno, el evento de gran oxidación, esto fue vital realmente para el desarrollo de la vida como la conocemos, ocurrió aproximadamente hace 2.300 millones de años y los primeros organismos en realizar la fotosíntesis oxigénica fueron las cianobacterias y las algas verdiazules. Realmente estos fueron los primeros en oxigenar todo nuestro planeta. Pero esta oxigenación, este gran evento de oxidación, no fue el único, a como tenemos pensado. No, hubo diversos tipos y diversos momentos alrededor de toda esta historia terrestre donde hubo grandes eventos de oxidación. Pero este fue el principal porque fue el primero. Se cree que antiguamente la atmósfera realmente tenía un porcentaje, nuestro porcentaje actual de prácticamente de oxígeno en la atmósfera es 21%. Bueno, antiguamente en la atmósfera primitiva apenas si era la 10 billonésima parte de este porcentaje, de este 21%, pues era la 10 billonésima parte. Cuando realmente empezó este gran evento de oxidación, empezó como un aumento inicial. El aumento inicial era de 2 a 4%. Y realmente todo este proceso se dio porque una parte del hidrógeno que había en la atmósfera, que en ese momento era bastante abundante también, se escapó al espacio. Y otra parte hizo reacciones de oxidación con monóxido de carbono y sulfuros. Entonces, todo este oxígeno se empezó a reciclar por medio de la corteza y el manto, y una vez que se acumuló, realmente por medio de los volcanes se expidió estos gases, todos estos gases se expidieron de nuevo a la atmósfera, pero con grados mucho menores de hidrógeno, y eso hizo posible que esta atmósfera se oxigenara, debido a eso, que era un oxígeno producido por bacterias, porque por sí solo el oxígeno molecular no era apto para la atmósfera, era sumamente reactivo. Y nosotros, a diferencia de lo que sabemos, el oxígeno es más común de lo que pensamos. El oxígeno se produce en estrellas masivas. Entonces, realmente el oxígeno molecular es muy agresivo a ambientes, digamos, templados o ambientes normales. Entonces, por eso es que no rechazó nuestra atmósfera este oxígeno, porque fue producido bacterianamente. Es decir, no fue realmente, digamos, no fue original ese oxígeno, sino era producido propiamente por estas bacterias. Por eso es que lo llevó a retener la atmósfera. Y bueno, tenemos distintos tipos de organismos, como son los organismos heterótrofos y autótrofos. Los heterótrofos son los organismos que no producen su propio alimento y estos se van a encargar de consumir ya moléculas hechas. Mientras los autótrofos, que son en lo que nos vamos a centrar, pues los dividimos en dos, en fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los fotoautótrofos son los que van a realizar conversión de moléculas inorgánicas a orgánicas por medio de un factor que sería la luz. Y esto tenemos, por ejemplo, la fotosíntesis. Los quimioautótrofos... Ajá, sí, dígame. ¿Cómo? Bueno, perdón. Ok, los quimiautótrofos, ya les había explicado, pues van a ser los que se encuentran principalmente en los respiraderos hidrotermales. Y estos quimiautótrofos se piensa que fueron los primeros, y siempre lo voy a sostener que fueron los primeros en formar parte de los primeros organismos terrestres. Nosotros tenemos en biología una clasificación de los seres vivos por medio de un árbol de la vida. Y esta clasificación se encarga de lo que es la biología sistemática. Esta clasificación realmente agrupa, de acuerdo a los tipos de evolución, a estos organismos, y tenemos 3 tipos de dominios, que son el dominio bacteria, el dominio arquea o archea y el dominio eucaria.
o eucariontes. Estos tres dominios vienen de un antecesor común universal, por sus siglas en inglés, el antecesor común universal, el último antecesor común universal, mejor dicho. Bueno, las bacterias y las arqueas fueron las primeras en formarse y se cree que las bacterias son los organismos más abundantes de la Tierra. Entonces, básicamente, las bacterias pues van a ser organismos que tienen en su interior una pared de peptidoglicano, mientras la arquea no tiene esa pared. Entonces, las arqueas realmente se llegan a considerar un tipo de extremófilo y nosotros pues entramos en la clasificación de eucariontes, en lo que entra la clasificación protista, los hongos, algunas algas, pues propiamente las células animales. E incluso las células animales y las células de un hongo son bastante comunes. Lo único que difieren es que la célula animal no posee lo que es una pared celular y no va a tener tampoco cloroplastos. Y el hongo, lo único que difiere de la célula animal va a ser que posee la pared celular, pero en lugar de cloroplastos va a producir una molécula que se denomina quitina. Y bueno, esta es la clasificación de los seres vivos y aquí tenemos un diagrama más o menos de lo que viene siendo la evolución. A mí todavía me tocó que me enseñaran esta clasificación por medio de los 5 reinos. Entonces, realmente pues es bastante interesante como desde 1990 pues no ha habido otra clasificación. Se tiene previsto que pues solo sean 2 dominios, pero pues aún está en veremos. Así que nosotros vamos a tomar que son 3 dominios. Y aquí llega una parte bastante interesante que son los extremófilos. Nosotros en astrobiología tenemos que poner bastante atención en los organismos extremófilos, es decir, en los organismos que realmente se van a acoplar o se van a poder reproducir y poder estar estables en su medio. O sea, su medio realmente, su rango óptimo para estos organismos, pues son medios sumamente extremos para cualquier otro ser vivo. Entonces, tenemos distintos tipos de extremófilos y es vital en astrobiología reconocerlos y estudiarlos porque precisamente la mayoría de exoplanetas tienen ambientes que son extremos. Y si nosotros entonces estamos buscando vida similar a lo que conocemos, podríamos deducir que muy posiblemente, no estoy afirmando nada, pero muy posiblemente podamos encontrar alguna vida extremófila en un exoplaneta. Entonces tenemos la clasificación de extremófilos, que son los acidófilos, que se van a desarrollar óptimamente en un rango de pH bastante ácido, es decir, de 2 a 3% de acidez. Eso es demasiado ácido. Por otro lado, tenemos lo que son las arqueas y algunas bacterias que principalmente se van a adaptar a este tipo de ambientes. Esta imagen es del río Tinto de España y es un río bastante ácido. Por otro lado, tenemos los alcalófilos, que son, como su nombre lo dice, se desarrollan en ambientes que son alcalinos, es arriba del 8.5 de alcalinidad, van a desarrollarse. Y estos alcalófilos se llegan muchas veces a confundir o a relacionar con los que son los halófilos, que son los organismos que viven en ambientes repletos de cloruro de sodio, lo que es la sal. Entonces, encontramos que también algunas arqueas y bacterias pues realmente pueden sobrevivir en esos ambientes tan alcalinos y la imagen que tenemos o los lugares en los que podemos encontrarlo es, por ejemplo, los lagos salados, que propiamente esta imagen es del lago Tuzgolu en Turquía. Y tenemos los halófilos, que estos extremófilos les encanta la sal, pues realmente podemos encontrar diversos tipos de arquea y precisamente se encuentran coexistiendo en estos ambientes de un 5 a un 25% con el cloruro de sodio. Podemos encontrarlos en lugares como el Salar de Uyuni o el Mar Muerto. Y tenemos los psicrófilos, que son los organismos que van a estar a temperaturas bajo cero. Pero estos organismos tienen un poco de contra porque realizan reacciones demasiado lentas. Y también a temperaturas bajo cero tienen que buscar no congelarse, es decir, no expandirse. Entonces, realmente estos psicrófilos, pues podemos encontrar incluso que la glicina, el glicerol y la glucosa, pues no se congelan a temperaturas bajo cero, lo cual incluso ha permitido incluso las expediciones realmente a los polos y por eso es que nosotros mantenemos esa vitalidad porque precisamente conservamos nuestra glucosa dentro y la glucosa pues nos va a permitir hacer las funciones vitales.
Por otro lado tenemos los termófilos, que van a estar entre un rango de temperatura de 40 a 122 grados centígrados, y el récord se lo va a llevar Methanopyrus candleri, que ha logrado sobrevivir al límite, que son 122 grados centígrados. Lo podemos encontrar en zonas como Yellowstone. Y los presófilos, que estos son realmente los que resisten las presiones, estos pueden resistir hasta 90 atmósferas. Y encontramos que el récord también se lo lleva una arquea, que es la Thermococcus presophilus, que llega a resistir hasta 1283 atmósferas de presión. Podemos encontrar estos organismos en lo que son las fosas de las Marianas, realmente, y estas fosas de las Marianas tienen una presión en el lecho de más de 1000 atmósferas de presión. Tenemos los radiófilos, que son los organismos que van a soportar diversos tipos o grados de radiación. Tenemos que el rango realmente óptimo para estos está entre 4 y 10 grays. Igual para nosotros está entre 4 y 10 grays. Pero, por ejemplo, los tardígrados, que además de ser realmente resistentes a la radiación, se consideran seres extremófilos, es decir, estos pequeños osos de agua se consideran poliextremófilos porque se adaptan tanto a temperaturas súper extremas, a presiones, es decir, a todo tipo. Incluso ha habido investigaciones en la Estación Espacial Internacional donde estos tardígrados han sobrevivido más de un año fuera en el espacio exterior. Entonces, los tardígrados en base a presión pueden resistir hasta 5000 grays de presión. Y realmente todo esto va a ser bastante interesante porque nos permite a nosotros entonces darnos una visión de que aparentemente en un mundo tan extremo o en un exoplaneta que sea tan extremo, podría haber algún signo de vida realmente en esos exoplanetas con diferentes tipos de extremos en clima. Y bueno, básicamente con esto concluyo lo que es mi presentación de lo que es básicamente lo más elemental de astrobiología. 20 minutos. Bueno, perdón. Ok, le agradezco a la sociedad, les agradezco realmente su tiempo a todos los que estuvieron presentes y pues si me permiten, antes de las preguntas, para todos los pequeños que nos acompañan, me gustaría mostrarles primero un pequeño experimento que es demasiado rápido y que todos los que tengan familiares pequeños puedan incluirlos más en estos temas astronómicos y astrobiológicos. No sé cómo vean, Laurita. Claro que sí, Moni. Ahorita escuchamos a pequeñitos. Creo que sería excelente ahorita que dinos qué es lo que necesitan o cómo. Bueno, voy a continuar. Básicamente este experimento, nosotros como pequeñitos o los que tengamos hijos, sobrinos, primitos, etcétera, podemos incluirlos a estos ramos espaciales mediante estos pequeños experimentos. Este experimento va a ayudarnos a predecir, a que los pequeños por sí solos puedan predecir la escala del sistema solar y la distancia entre los planetas. Es un experimento que no lleva más de 10 minutos y solamente vamos a necesitar lo que son hojas de papel y plumones de colores. Y voy a explicar paso a paso el experimento. Bueno, el paso 1 vamos a dibujar y etiquetar en un extremo de esa tira de papel que cortamos, vamos a poner lo que es el Sol. Y en la otra tira podremos poner Plutón, o bien, como Plutón pues ya no se considera un planeta, no pasa nada si lo ponen, pero pueden ponerle el cinturón de Kuiper. Ya que los tenemos diferenciados, vamos a doblar la tira por la mitad y realmente en ese punto medio vamos a marcar Urano. Nosotros vamos a doblar la tira y justo en este pliegue realmente vamos a poner lo que es Urano. Por otro lado, tomamos donde está realmente el extremo del Sol y vamos a doblar la tira a la marca de Urano. Y justo en ese doblez vamos a tener lo que es Saturno y lo vamos a marcar como un cuarto. Vamos a repetir este último paso, pero con el otro extremo del pliegue, que sería el cinturón de Kuiper o Plutón. Igual lo doblamos hacia Urano y justo en el pliegue vamos a poner Neptuno. Comenzamos otra vez con el extremo del Sol y lo vamos a doblar la marca hasta donde está Saturno. Y este nuevo pliegue lo vamos a marcar como un octavo y aquí vamos a encontrar a Júpiter. Repetimos este nuevo paso y realmente vamos a jalar ese extremo del Sol a Júpiter y donde está el doblez vamos a poner el cinturón de asteroides y le vamos a marcar como un 16avo.
repetimos una vez más hacia el cinturón de asteroides y vamos a encontrar lo que es Marte. Y por ende, se conoce que los planetas interiores, que son propiamente Venus, Mercurio y la Tierra, pues son planetas interiores y van a estar en una distancia entre Marte y el Sol. Por eso es que ya no los mencionamos y porque pues básicamente están a distancias muy similares. Y aquí podemos tener el final de nuestro experimento, como los pequeños pueden predecir realmente las distancias pues presumiblemente semiexactas en lo que es el sistema planetario, nuestro sistema solar. Y pues quedo a las órdenes de ustedes, incluso si alguno quiere intentar hacerlo, pueden mandarme un mensaje a mi correo o pues la página de la sociedad. Voy a mandar el PDF para que descarguen este experimento o algún otro experimento que deseen hacer un poco más complejo. También puedo ayudarles con eso. Muchas gracias a todos. Moni, muchísimas gracias a ti, de verdad, una plática excelente y interesante. Bueno, no nos queda más, sí, súper interesante. Y bueno, no sé si tengan ahorita alguna pregunta bueno, aquí tenemos en el chat, voy a leer esta del chat de Juan Antonio. Nos pregunta, yo creo que hacemos mal en enfocarnos en buscar exoplanetas que sean como nuestro hogar, pues cuando surgió la vida en la Tierra, las condiciones eran completamente diferentes. Incluso la vida extraterrestre actual no podría sobrevivir sin oxígeno, por ejemplo. Sí, realmente, Juan Antonio, tienes mucha razón. Nosotros estamos ahora sí que enfocándonos mal. ¿Por qué? Porque realmente es un regalo el que nosotros tenemos de estar hoy aquí como somos, del tipo de organismos que somos, porque ahora sí que a nuestro pobre planeta le costó muchísimo tenernos como para nosotros estar descuidándolo tanto y enfocándonos en buscar realmente habitabilidad planetaria. Tienes mucha razón, realmente hay muchas opiniones en esto, pero sí creo que la principal sería cuidar pues lo que tenemos ya, porque posiblemente nosotros seamos los raros realmente en el universo, aún no lo sabemos. Aún no lo sabemos, pero bueno, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Sí. Siempre nos ha gustado saber más. Explorar, exacto. Explorar. Por eso se descubrió América, por eso todos los viajes espaciales ahorita y Sí, el tratar de explorar siempre ha existido, es la naturaleza del ser humano y pues entre eso sí no, ¿cómo la paramos? Afortunadamente no la podemos parar. Sí, eso sí. En Facebook, la Red Mexicana de Radiotelescopios dice, los astrobiólogos tienen que ver el campo magnético del planeta para ver si está protegida su atmósfera y no vaya a pasar lo que le pasó a Marte. Sí, es muy vital realmente nosotros, y es una excelente pregunta, gracias Red Mexicana de Radiotelescopios, porque nosotros a veces como astrobiólogos olvidamos y omitimos esa parte realmente de verificar el campo magnético. Lo que hace la mayoría de los astrobiólogos para poder predecir la habitabilidad pues simplemente se centra en la rotación, en la inclinación y en los demás parámetros, pero olvidan el campo magnético. Y sí es vital que nosotros sepamos realmente que un exoplaneta tenga campo magnético porque va a poder retener la atmósfera. Si el campo magnético llega a ser muy débil, como en el caso de Marte, bueno, eso permite o eso ha causado realmente que la atmósfera llegue a hacerse mucho más delgada cada vez. El por qué aún no se sabe, pues precisamente Perseverance y las sondas, realmente la sonda de los Emiratos, es la que nos va a poder decir realmente qué es lo que pasó con ese campo magnético, porque esa sonda realmente su función no fue tanto a la geología, no fue tanto a la investigación de muestras, sino fue realmente orbitar Marte y en base a esa órbita que haga, realmente esa sonda va a estar en lo que es la atmósfera alta, y va a poder predecir realmente todos esos cambios que hubo debido al precisamente el campo magnético más débil y qué otros cambios pudo haber o podría haber. Sí, muchas gracias, Moni. Y justamente con esto de Perseverance dice, ¿qué opinas? Que aterrizó en el cráter G0 con una edad de 4,000 millones de años, que fue formado por un impacto de meteorito. Dicen que ahí aterrizó. No, bueno, la verdad, eso es una excelente pregunta. Y precisamente, bueno, voy a poner esta analogía. A quien me lo preguntó, no sé su nombre, pero es la Red Mexicana de Radiotelescopios. Perdón, otra vez.
Bueno, pues muchas gracias, Red Mexicana, porque precisamente en las imágenes que ha sacado realmente Perseverance del cráter Jícero, yo me puse a observar y pues también escuché una plática con un doctor que es colombiano, que es el doctor Zuluaga, y pues básicamente yo ya tenía la idea, pero llegando a su plática de él, pues como confirmé mi teoría, y realmente esas piedras son muy similares que en las imágenes de Perseverance, si nosotros podemos observar, hay piedras similares a lo que son las piedras Pómex, es decir, a piedras de tipo volcánico, porque son piedras volcánicas al final de cuentas. Entonces, realmente se cree que el cráter Jícero pues, fue un lago anterior. Marte tuvo una época que se le conoce como la época del Noé, en la cual era muy similar a lo que son las condiciones de la Tierra actual. Obviamente por la atmósfera tan delgada, por todos los procesos que pasó, que aún no sabemos, pues perdió todo ese ecosistema que tenía de alguna manera, y realmente los científicos centran ahí a Perseverance porque se cree que incluso podría tomar muestras. Yo no estoy afirmando, pero muy posiblemente podría encontrar algunos estromatolitos. Muy bien, Moni, mira, aquí tenemos la presencia de varios niños, bueno, muchachos de secundaria, me parece que secundaria 232, entonces están bastantes chicos ahorita. Ay, Damos la muchas gracias. bienvenida, no sé si tengan alguna pregunta ahorita mientras Eva nos dice, ¿puedes recomendar bibliografía de buen nivel sobre estos temas? Claro que sí, e incluso, por ejemplo, aquí les dejo mi correo con toda confianza, pueden mandarme sus preguntas o si desean incluso otros experimentos o bibliografía, pues yo se las puedo anexar, pero mándenme un mensaje por favor al correo que aparece aquí. Realmente yo soy representante del Instituto de Astrobiología de Colombia y pues aquí pueden mandarme al correo del instituto y les estaré mandando toda la bibliografía o algunos recursos que puedan usar para investigar más a fondo ustedes mismos este tema. Muchas gracias, Moni. Si también nos puedes mandarlo más, las que nos recomiendes más para ponerlas en la página. Sí, claro que sí. Leti nos haga favor de ponerlas en la parte de bibliografías recomendadas. Bueno, Arturo Ibarra o Moto E6, no sé su nombre, me encantó la reunión. Joshua Alejandro, muy interesante. Isabel Guzmán, muy interesante. José Fernanda, excelente plática, tienes muchas felicitaciones. Ay, muchísimas gracias. Moni, Marco Torres, ¿hay posibilidades que en algún momento haya habitantes terrestres en la Luna o en otro planeta? Gracias. Bueno, ese es un tema bastante controversial todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, yo hace poco pues tuve la plática de precisamente la tertulia del Perseverance y ahí hablamos un poco precisamente de eso. Para llegar a la Luna pues es un poquito más factible realmente porque pues la distancia no es tan larga, pero aún así un asentamiento permanente es algo que se está trabajando con la misión Artemis, mas sin embargo todavía realmente desconozco, al menos en la Luna, cómo realmente piensan hacer todo eso. En Marte te puedo decir que hasta la fecha se han hecho prototipos de cohetes, han pasado en SpaceX, la mayoría han fallado los prototipos, desafortunadamente, pero eso no es solo el factor más difícil para poder realmente establecernos en Marte. Para poder llegar a Marte es todo un proceso bastante desgastante porque necesitamos calcular la época exacta en la que las ambas órbitas de los planetas lleguen a acercarse. Esa es una. Otra, los suministros. Nosotros no podemos llevar exceso de suministros realmente en lo que es un cohete porque entonces no podría ni despegar. Tercera, no tenemos hasta la fecha no hay un motor lo suficientemente potente ni un combustible que pues realmente pueda resistir tantos meses de viaje, porque de ida y vuelta a Marte son aproximadamente 3 años, lo equivalente a 3 años. Entonces, si nosotros vamos aproximadamente en 17 meses, pues ya nos acabamos los suministros y básicamente el combustible y pues cómo regresamos, tampoco es la idea. Entonces realmente hay muchos factores que impiden todavía
colonizar o hablar de esa colonización de Marte. Se está hablando y se habla mucho que en 2030 va a pasar, pero pues aún así, pues probablemente haya alguna sorpresa que SpaceX nos vaya a revelar pronto o la NASA. Así es, muchas gracias, Moni. Dice que si Pero- puede, perdón, sí, tenían algo sí, que nada más iba a comentarles que hoy dieron la noticia que Rusia y China van a hacer una estación en la Luna. Wow. Van a crear una estación en la Luna, me parece que en el lado no visible, pero pues esa es la noticia ahora de hoy. Voy a leer eso, no lo he leído. Sí, la acaban de dar hoy, que van a hacer están haciendo un pacto. O sea, es que ellos cuando dicen vamos a hacer, es que ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces Sí. quién sabe, y por lo de la plática, pues está muy buena, es un tema que no termina nunca, ¿no? No, de hecho es muy difícil. Vas a hacer otra parte, ¿verdad, Moni? Sí, de hecho esta es la primera parte, pero obviamente no, astrobiología, darla en 2 sesiones es imposible. Sí, no. Sí. Sí. Y la otra, hay una corriente que es que en esto, la corriente que lo que estás diciendo tú, lo de la plática, que se hay que investigar los planetas y todo eso. La otra corriente dice que es la vida posiblemente sea más pequeña, o sea, más de microorganismos. Sí, de hecho los microorganismos son la vida que vamos a tener más tendencia a encontrar, sí, porque... perdón, sí, perdón. Sí, dime. No, nada más era, por ejemplo, un ejemplo es Titán, que no sabemos si debajo de ese hielo y está el océano, y en ese océano haya vida de alguna manera, sí, entonces ese es otro factor, ¿no? Que puede estar aquí cerca, y nada más es cosa de ir, perforar y sacar una muestra a ver si existe, ¿no? Entonces, sí, y de hecho, fíjate qué bueno que tocas el tema de Titán, porque precisamente el agua es un elemento bastante curioso. De hecho, hay teorías que dicen que ni siquiera debería ser en estado líquido en la Tierra. Hay teorías que dicen eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, el agua tiende a ir a veces en contra de la misma gravedad. Si nosotros observamos, por ejemplo, cuando llueve y estamos en un auto, las gotas realmente, hay gotas que en lugar de caer hacia abajo, pues se unen con las de arriba. Entonces, obviamente, es un elemento pues bastante difícil de predecir. Difícil, Entonces, hay una teoría que dice que nosotros tenemos la teoría de que si nosotros miramos al cielo, podemos ver el pasado. No sé si han escuchado eso. Sí. Entonces, si nosotros simplemente vemos el agua, también podemos ver el pasado, porque el agua que nosotros utilizamos, en la que estamos compuestos, ha pasado por lo menos todas las eras desde la existencia de la Tierra. Entonces, se cree que ha pasado durante, por ejemplo, el agua de la que yo estoy compuesta, o de que Rafa está compuesto, o de que Laurita, ha pasado por 7 tipos de especies diferentes alrededor de todas las eras realmente geológicas de la Tierra misma. Claro. Y inclusive cuando perforan los glaciares, encuentran atmósfera dentro de esas perforaciones, encuentran atmósfera de la era donde se congeló. Exacto. O sea, sacan aire de esa, sí. Todos lados. Y digamos que puede ser que perforaron en una época donde no estaba un cierto tipo de organismo y encuentran ese organismo. Entonces dices, pues ya cambió, hay algo ahí que no estamos todavía seguros. De hecho, los organismos que vamos a encontrar en todas las épocas, pues básicamente van a ser los estromatolitos. Los estromatolitos, sí. Eso sí, en cualquier época geológica que hayamos tenido, vamos a encontrar estromatolitos. Sí. Ok, gracias. Sí, felicidades. Ay, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Y justamente la física Laura Parrao me está comentando que tenemos libre el 5 de mayo, entonces si gustas de una vez dejamos preparada tu segunda parte para esta fecha. Perfecto, bueno, en esa parte va a estar más interesante, digamos que esto fue un poco tedioso porque pues fue el origen, ya en esa parte propiamente me voy a centrar en habitabilidad planetaria.
biofirmas, realmente huellas digitales estelares, y precisamente esos son, lo de huellas digitales, pues fue uno de los temas que yo toqué realmente en el Centro Espacial de Houston. Muy bien, ya la vamos a estar esperando. Mira, tenía levantada la mano Miguel Ángel, no ¿Sí? sé si quieras hablar, que él ha estado con nosotros acompañándonos y me dijo que, bueno, la doctora Laura Parrao, adelante, Jessica. Ay, yo solo quería felicitar a Mónica, muy interesante su plática, fabuloso el taller del sistema solar para los niños pequeños, muchísimas gracias. Y sí, era importante que no se quedara en suspenso, sino que nos lleves a la siguiente información. Nos pasa como la plática de Luis Aguilar, que también nos deja a la mitad y bueno, mejor completamos el tema para que podamos ir viendo detalles más a fondo. Muchísimas gracias, Mónica. No, muchísimas gracias, Física. La verdad, a ustedes, Laurita, y a todos en la sociedad les agradezco la oportunidad. Y pues también aprovecho para agradecer a mi Instituto de Astrobiología de Colombia por permitirme representarlos, y a todo Latinoamérica les mando un gran saludo. Muchas gracias, Moni. Y mira, tenemos de Miguel Ángel también, había levantado la mano, creo que ya la bajó, pero me imagino que era porque nos está comentando que hizo su planetario con plastilina y que después hará el experimento de las distancias. Ah, ok, qué perfecto. Igual si necesita Miguel Ángel algún otro experimento más complejo, puedo incluso darte un experimento que a mí me encanta, que realmente es cómo aprender realmente o simular en tu propia casa el funcionamiento de lo que es la Estación Espacial Internacional. También fíjate que, bueno, yo a los niños del grupo Cricket, cuando los llevaba, les hacía experimentos para que tuvieran su propio, empezaran a hacer sus siembras. Entonces en cajitas Petri poníamos gelatinas y ellos iban viendo el crecimiento, pues obviamente de bacterias que se alimentan del azúcar en este caso, ¿no? Y sí. van creciendo, pero les gustaba mucho. Entonces todo eso yo creo que les va a fascinar exacto. a los niños. Sí. De todos modos, igual en la segunda parte, ahí voy a poner un experimento mucho más complejo, que realmente para todos nosotros ya mucho más grandes, pues vamos a poder hacerlo, y lo único que vamos a necesitar es nuestro teléfono celular. Es lo único. Muy bien, muy bien. Fernando, adelante, ¿tenías una pregunta? Fernando Osorio. Creo que no, a lo mejor se levantó. Dice, bueno, Santiago Zurita dice, la curiosidad del ser humano ha propiciado la obtención de tan increíble información. Así es. Sí. Muchas gracias por la plática. ¿Puedes contarnos algo del debilitamiento, del campo magnético frente a las costas de Brasil? Sí, de hecho, esa es una investigación bastante reciente. Sobre lo de Brasil no sé mucho, pero sí te puedo asegurar que debido al debilitamiento que se está haciendo en el campo magnético, por lo menos en el Atlántico Sur, se está demostrando que el debilitamiento de ese campo, de nuestro campo propiamente, está eliminando el ozono. No sabemos todavía el mecanismo, pero está empezando a eliminar o a hacer pequeños huecos en la capa de ozono. Entonces, nosotros pues tenemos la ventaja de que al menos nuestro planeta ha sido un planeta relativamente tranquilo, porque los cambios aproximadamente en el campo magnético se dan cada 100.000 millones de años. Entonces, 100.000 años, perdón. Entonces, realmente pues tenemos que agradecer la suerte que tenemos, porque sí se está demostrando que está destruyendo ciertas zonas de ozono, y por ende pues las bacterias que están en el agua en lo que es el Atlántico Sur. De lo de Brasil no sabría decirte, pero me imagino que el efecto ha de ser el mismo. Y Brasil, ¿no? Que es una zona de selvas y sí. se están acabando, pero sí, es parte justamente a lo mejor de lo que nos comentaba alguien, no me acuerdo, en Zoom, en Facebook, ¿no? Que ¿por qué estamos invirtiendo tantos recursos en ver si hay vida en otro planeta cuando los tendríamos que enfocar ahorita en cuidar la nuestra, ¿no? Pero sí, como decimos, es parte del ser humano, de su curiosidad, y lo tenemos que aceptar. Sí. Y Carol, bueno, Santiago Zurita
te comenta, eres genial, Mon. Fue una plática magnífica y llena de cosas interesantes. Felicidades, estás brillando. Sí, muchas gracias, Santiago. Ya lo hemos comentado personalmente tú y yo de manera individual y ya lo hemos dicho. Ojalá que no te dejen ir. Ojalá. Sí. No, sí. No te dejemos ir, ¿verdad? Pero si estuviera en nuestras manos, créeme que no. Muy interesante. Carol Chávez nos dice, muy interesante ponencia, sin embargo, tengo la curiosidad de cómo es que nuestro universo y los planetas que lo conforman existen. ¿La filosofía podrá ser una materia de influencia en lo mencionado anteriormente? Muy posiblemente. De hecho, toda la astrobiología, como lo comenté, nuestro padre de la astrobiología, pues empezó realizando diversas teorías y principalmente eran teorías filosóficas. Así que pues todo esto inició como un pensamiento. Mucho tiempo después, pues ya se plasmó realmente como una ciencia y empezó a buscarse evidencia empírica de esa ciencia. Pero sí en un inicio fue un poco más enfocado a lo que es el ramo filosófico. Así es, fíjate que esa parte filosófica es muy interesante. Yo estoy tratando de convencer a mi querida Leslie, si me está oyendo, a lo mejor hasta la comprometo, para que, es mi cuñada, pero para que haga una plática justamente de todas esas cuestiones filosóficas y cómo se ve la parte de llegar a lo mejor hasta lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De querer a lo mejor colonizar Marte, otro planeta, sí. O todo esas cuestiones filosóficas a las que nos enredaríamos realmente si esto llegara a poder ser parte de, ¿no? Sí, igual exacto. Filosóficamente porque a nosotros nos hace muy fácil, o bueno, a la gente que cree en esas cuestiones, se les hace muy fácil decir, es que llegó un platillo volador y me llevó y me trajo, me regresó, nos comunicamos. Eso no puede ser cierto. O sea, entre nosotros no nos podemos comunicar. Ahora personas que vienen, que supuestamente vendrían de otros planetas, ¿no? Todas esas cuestiones sí ya tienen que ver mucho con la filosofía, ¿no? Que es parte de nuestras ciencias sociales y que de repente se van a entrelazar con la astronomía y con la astrobiología, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, fíjate que eso es bastante común porque a veces en algunos títulos de alguna bibliografía sale como astrobiología, la búsqueda de vida extraterrestre, y ya todos piensan que se refiere a los marcianos o que vamos a encontrar efectivamente estos seres grises, ¿no? Todos medios macabros y no es cierto. Realmente la vida pues extraterrestre que podíamos encontrar, como bien lo dice Rafa, pues más que nada son microorganismos. Así es. Pues sí está muy bien, pero muy buena pregunta, ¿verdad? La que nos hizo Carol Chávez. José Fernando nos dice, muy buena plática, es importante que las juventudes, en este caso la ponente, se involucren en la ciencia y tecnología. Pues ya más que involucrada estás, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Fernando Osorio, gran plática, es un orgullo tener a una persona tan preparada. Sí, así es. No, gracias. Y pues igual yo sé que usted, Fernando, tiene su nietecito, me parece. Pues sí. Igual si desea algún otro experimento o incluso algún material precisamente abocado a los niños, una de mis especialidades pues precisamente es involucrar a las personas que son discapacitadas visuales en estos temas astronómicos y astrobiológicos. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y sí, no alcanzamos a hacer el experimento porque no teníamos el material adecuado. No, de todos modos, yo se lo puedo mandar a usted. Vamos a hacer. Sí, está muy bueno. Sí, está gracias. Buenísimo, está genial eso del sistema solar a escala, está muy bonito. Sí, gracias. Eres brillante, eres un orgullo. Te felicito. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, es cierto. Miguel Ángel, que nos enseñaste el sistema solar que hiciste, a ver si quieres, abre tu imagen y tu micrófono. ¿Quiere quito la pantalla o la dejo? A ver, si él puede compartir su imagen o nada más mostrarla, no sé, a ver, mira, creo que sí la va a mostrar. Adelante, Miguel. A ver. Sí, aquí está. ¡Ay, qué bonito te quedó! Me encantó, ¿no? Felicidades, Miguel Ángel, no, está muy, muy bonito tu sistema.
Sí. Está muy, muy bonito. Sí, qué padre. Sí, igual si puede mandarnos una foto para que, no sé, igual y la Sam la pueda publicar, sería Claro, todo. sí, a todos nuestros, a Sí, todos los nuestros niños pequeñitos. sí, sí. Sí, Miguel sería. Ángel, tú has sido súper constante, nos has estado viendo ya desde hace mucho tiempo, entonces, sí, mándanos tus trabajos y todo, y claro que los vamos a publicar, igual todos los niños que están ahorita. Muy, muy padre. Y qué bueno que sigas aquí con nosotros. Gracias. Juan Antonio nos dice, adoré la plática. Víctor Gabriel Rosas, tengo una pregunta, ¿qué pasaría si la capa de ozono ya no existiera? Uy, pues esa es una pregunta bastante buena, porque si no ozono simplemente, pues si de un momento a otro, así como estamos actualmente, desaparece el ozono, pues nos quemaríamos por la radiación. No había protección ante la radiación, entonces sería un mundo en llamas prácticamente. Así es. Muy bien. Y bueno, muchas felicitaciones, Miguel Ángel, justamente dice, me gustó mucho la plática de los planetas. Isabel Guzmán, tienes una mente brillante, Moni. Gracias por todo el conocimiento que nos estás compartiendo. Así es, muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias. Moni, pues un favor, si me puedes dejar compartir pantalla. Claro que sí. Pues ya nada más para pues para agradecerles a todos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, sugerencia. No, yo. Sí, adelante. Sí, pues hoy no fui a la SAM, digo, pero ya al escuchar la conferencia, pues ya me puse de buenas, digo, porque de verdad que me gustó también bastantísimo. Ay, gracias. Y pues yo también, de verdad que yo también te felicito, muchas felicidades por haber compartido con nosotros esta gran conferencia. Felicidades por ese nivel de conocimiento que manejas, pero sobre todo por la pasión con que hablas del tema. Esperemos que llegues muy lejos. Muchas gracias, en verdad, muchísimas gracias, Armando. También te aprecio mucho porque pues he estado un poco tiempo con ustedes, pero pues a todos les tengo bastante aprecio. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Así es, muchas gracias, Armando. No sé si alguien más, pues hoy, como vimos, también estamos de manteles largos porque tuvimos a una extraordinaria mujer y pues estamos, fue parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer y tenemos a mujeres en México extraordinarias dedicándose a la ciencia, a las cuales les agradecemos muchísimo, muchísimo todo lo que han hecho por nosotros y sobre todo como Mónica, que le gusta justamente compartirnos todo este conocimiento. Y bueno, como tal, la Sociedad Astronómica de México te otorga el presente reconocimiento por tu excelente presentación y si hay otro lugar como el hogar, la astrobiología, la esencia de la vida. Y si ahorita sí abrimos nuestros micrófonos, por favor, para aplaudir para agradecerle a Mónica. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta plática. Gracias. Gracias a todos de verdad y en especial a los niños que nos acompañan o todos los que están viendo con los niños. La verdad a mí me encantan los niños y pues igual en algún futuro me gustaría darles incluso un curso precisamente a los pequeños. Sí, muchas gracias. Igual, muy feliz Día de la Mujer. Ay, gracias, Miguel, qué lindo, gracias. Ahí está el futuro de México, no tenemos que hacer tanta, bueno, no me meto en cuestiones políticas, pero cuestiones violentas, la violencia no se resuelve con violencia, sino así teniendo este tipo de niños que se interesen. Exacto, que se interesen y que pues, nos den también el respeto y el valor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Creo que tenemos una preguntita, creo que es de Arturo, no sé si me la podría leer ahorita. De Arturo. Espérame, o que la diga Arturo Ibarra. Ajá. Sí. A ver, espérenme, porque... Consideraciones para la vida en la atmósfera de los gigantes gaseosos. Ay, Arturo, ya vas a spoilear a todos. De hecho, de eso voy a hablar la segunda parte, precisamente de eso. ¿Por qué? Pues ahorita tuve la oportunidad de estar en unas pláticas con el Exoprogram de la NASA
y precisamente uno de los temas que tocaron fue la habitabilidad en gigantes gaseosos y se encontraron bioseñales precisamente de amonio en esos gigantes gaseosos. Realmente eso voy a hablar a fondo, pero en la segunda parte, así que tranquilo Arturo, no comas ansias. Sí. Aún hay más. Aún hay más, Arturo. Aún hay más. Y pues los invitamos el próximo miércoles. ¿Perdón? Que precisamente viendo que había más, le pedíamos la segunda parte. Claro. Sí. Para el 5 de mayo. Sí, no, pues la verdad yo dije pues 2 partes porque podría salir hasta 5 partes, pero no, mejor hasta 2. Sí. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, bueno, los vamos a esperar el próximo miércoles con la presencia de la física Laura Parrau, que ella nos ha estado apoyando muchísimo y le agradecemos muchísimo todo lo que ha hecho por la sociedad ya desde hace muchos años. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y que hayan pasado una excelente semana todas las mujeres. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, sociedad, y pues les mando saludos al Instituto de Astrobiología de Colombia. Gracias. Sí, un saludo para ellos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Felicidades. Gracias, adiós. Gracias por la plática, Excelente, felicidades. me da gusto. Gracias. Gracias, Tengan felicidades. muy bonita noche, cuídense mucho. Gracias. Bonita plática. Buenas noches. Gracias, Armando. Hasta luego. Gracias, Gilberto. Gracias. Moni. Buenas noches. Bonita noche. Gracias. Armando, hasta luego. Don Jorge. Salude y creo que no escucho a Moni. Ajá. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya nos podemos desconectar? Ya, corazón, Sí, ya. Adelante, cuídense mucho, bonita noche. Y a Adiós. todos los chicos que Adiós. a todos los chicos que estuvieron de la secundaria, me parece que 230. 200, sí. Muchísimas gracias, qué bueno que El segundo C. acompañándonos. El segundo, hubieron varias, hubieron de segundo C, estuvo Carmen Abigail, que era de segundo A. Pues qué bueno que nos acompañaron. A todos muy bonita noche.